Nunca pensé que mi propia hija me diría esas palabras. Nunca imaginé que escucharía su voz, fría como el hielo, pronunciando cada sílaba con una precisión quirúrgica diseñada para herirme. No quiero que conozcas a mi hijo. No mereces ser su abuela. Recuerdo que me quedé paralizada, con el teléfono pegado a la oreja, sintiendo cómo el mundo se detenía a mi alrededor. El sonido de mi propia respiración se volvió ensordecedor. Las palabras de Mariana resonaban una y otra vez en mi cabeza, como un eco interminable en una caverna oscura. Mi nieto había nacido hacía 3 días, 3 días en los que esperé una llamada, un mensaje, una fotografía, cualquier cosa. Pero lo que recibí fue esto, el decreto de mi exilio del único rol que me quedaba por estrenar en esta vida, el rol de abuela. Me senté en el sofá de la sala, ese mismo sofá donde alguna vez Mariana y yo nos acurrucábamos a ver películas los domingos por la tarde, donde le leía cuentos antes de dormir, donde celebramos sus cumpleaños cuando era pequeña. Ahora ese mueble se sentía como una isla desierta en medio de un océano de silencio. Las paredes de mi casa, que siempre habían estado llenas de fotografías de ella, parecían mirarme con reproche. Mariana a los 5 años, con su primer uniforme escolar. Mariana a los 15, en su fiesta de cumpleaños. Mariana con su toga de graduación. Mariana el día de su boda. Radiante, hermosa, distante, porque la distancia entre nosotras no había comenzado ese día. No. Esa había sido solo la culminación de años de silencios, de miradas esquivas, de conversaciones superficiales que evitaban tocar los temas que realmente importaban. Pero jamás, ni en mis peores pesadillas, imaginé que llegaríamos a esto. Antes de continuar, si esta historia toca algún rincón de tu corazón, si has sentido alguna vez ese dolor de una relación rota con alguien que amas, te invito a suscribirte a este canal. Este es un espacio donde tantas mujeres encontramos consuelo y voz, donde lo que callamos durante años por fin puede ser escuchado. Gracias por acompañarme. Los primeros días después de esa llamada fueron un infierno. No podía comer, apenas dormía. Cada vez que cerraba los ojos, veía imágenes de un bebé al que no conocía, al que quizás nunca conocería. Me preguntaba cómo sería. Si tendría los ojos de Mariana, esos ojos color miel que heredó de mi madre, si tendría mi nariz, o la boca de su padre, Damián, ese hombre que siempre me trató con una cortesía helada que ocultaba mal su desaprobación. Me preguntaba si lloraría mucho, si dormiría bien, si Mariana estaría bien cuidándolo. Mi hija, que había sido una niña tan sensible, tan frágil en muchos aspectos, ahora era madre. Y yo no estaba ahí. Intenté llamarla 1, 2, 10 veces. Mis llamadas iban directamente al buzón de voz. Le escribí mensajes de texto, largos al principio, suplicantes, tratando de entender qué había hecho mal, qué podía hacer para arreglarlo. Luego, mensajes más cortos, más desesperados. Por favor, hablemos. Déjame explicarte. Solo quiero conocer a mi nieto. Nada. El silencio del otro lado era absoluto, como si Mariana hubiera borrado mi existencia de su vida con la misma facilidad con la que se borra un mensaje no deseado. Las semanas pasaron convertidas en una niebla de dolor. Mis amigas trataban de consolarme. Rosa, mi amiga de toda la vida, venía a visitarme con pan dulce y café. Se sentaba conmigo en la cocina y me escuchaba llorar. «Dale tiempo», me decía, acariciando mi mano con ternura. «Es una madre primeriza, está abrumada, ya verás que esto pasa». Pero yo sabía que no era solo eso. Esto venía de más atrás, de un lugar más profundo y más oscuro que el estrés de la maternidad reciente. Tenía que ser honesta conmigo misma, aunque doliera. Tenía que mirar hacia atrás, hacia todos esos años en los que algo se fue rompiendo entre Mariana y yo, pedazo a pedazo, sin que yo me diera cuenta, o, peor aún, sin que quisiera darme cuenta. Mariana había sido una niña deseada, amada, esperada. Cuando nació, sentí que mi vida por fin tenía sentido. Yo tenía 25 años.
Estaba casada con Roberto desde hacía 2 años, y pensaba que teníamos todo el tiempo del mundo por delante. Roberto era un buen hombre, trabajador, responsable. No era especialmente cariñoso ni expresivo, pero yo pensaba que eso era normal. Así eran los hombres de su generación, de su familia. Proveían, protegían, y el amor se demostraba con acciones, no con palabras. Los primeros años fueron buenos, o al menos eso me decía a mí misma. Roberto trabajaba muchas horas en su negocio de refacciones para autos. Yo me quedaba en casa con Mariana, dedicándome completamente a ella. Era una niña hermosa, de rizos castaños y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Pero también era sensible, demasiado sensible quizás. Lloraba con facilidad, se asustaba con los ruidos fuertes, necesitaba mucho contacto físico, muchos abrazos, mucha cercanía. Yo trataba de dárselos, de verdad que lo intentaba. Pero hay algo que nadie te dice cuando te conviertes en madre, que es imposible dar lo que nunca recibiste. Y yo, en mi propia infancia, no había recibido mucho afecto físico. Mi madre era una mujer dura, práctica, que había crecido en la pobreza y para quien la supervivencia era más importante que los sentimientos. Me enseñó a cocinar, a limpiar, a ser responsable, pero los abrazos, los besos, las palabras de cariño, esas cosas eran escasas en mi casa, casi inexistentes. Entonces, cuando Mariana me pedía que la cargara por 10ª vez en el día, cuando quería que me sentara a jugar con ella en lugar de terminar las tareas de la casa, cuando lloraba porque quería mi atención y yo estaba ocupada, me impacientaba. Le decía que ya era una niña grande, que tenía que aprender a entretenerse sola, que mamá tenía cosas que hacer. Veía el dolor en sus ojos, esa mirada de incomprensión infantil, pero pensaba que la estaba educando, enseñándole a ser independiente, fuerte. Ahora, sentada en mi sala vacía, con décadas de distancia, podía ver con claridad lo que entonces no quise ver, que lo que Mariana interpretaba no era una lección de independencia, sino rechazo. Cada vez que yo estaba demasiado ocupada, cada vez que le decía que no me molestara, cada vez que priorizaba la limpieza de la casa sobre un abrazo, ella recibía el mensaje de que no era suficiente, de que no era lo suficientemente importante. Y luego estaba Roberto, Roberto, mi esposo, el padre de Mariana, el hombre con el que compartí 23 años de mi vida antes de que el cáncer se lo llevara. Roberto era bueno proveyendo, sí. Nunca nos faltó comida en la mesa ni un techo sobre nuestras cabezas, pero era distante, emocionalmente ausente. Llegaba cansado del trabajo, se sentaba frente al televisor, comía en silencio y se iba a dormir. Los fines de semana se iba con sus amigos a beber o se encerraba en el garaje a trabajar en proyectos que nunca terminaba. Mariana crecía preguntando por qué papá no jugaba con ella, por qué papá no iba a sus festivales escolares, por qué papá parecía no verla. Y yo, Dios me perdone, lo defendía. Papá está cansado, le decía. Papá trabaja mucho para darnos todo lo que tenemos. Le enseñé a no pedir, a no esperar, a conformarse con las migajas de atención que Roberto estaba dispuesto a darle. Cuando Mariana cumplió 8 años, sucedió algo que marcó un punto de quiebre, aunque yo no lo supe hasta muchos años después. Era su cumpleaños, y ella había pedido una sola cosa: que papá estuviera en su fiesta. Le había hecho prometer que llegaría temprano, que estaría ahí cuando sus compañeritas de la escuela llegaran. Pasé días preparando todo. Hice un pastel de 3 leches, su favorito. Decoré la casa con globos rosados. Preparé juegos y premios. Todo estaba perfecto, excepto que Roberto no llegó. La fiesta comenzó, las niñas jugaron, cantamos las mañanitas, partimos el pastel, y Roberto no estaba. Mariana miraba la puerta cada 5 minutos, con esa esperanza desesperada de los niños que todavía creen que los adultos cumplirán sus promesas. Pero la puerta no se abría. Cuando la fiesta terminó y las madres recogieron a sus hijas, Mariana se encerró en su cuarto. No lloró, no gritó, no hizo un berrinche. Simplemente se encerró. Roberto llegó 3 horas después, oliendo a cerveza, con una excusa vaga sobre un asunto urgente en el negocio. Yo estaba furiosa. Le grité,
algo que rara vez hacía. Le dije que había roto el corazón de su hija, que lo menos que podía hacer era disculparse con ella. Él subió a su cuarto, tocó la puerta, murmuró algo que supuse era una disculpa y se fue a dormir. Años después, cuando Mariana tenía 17 años, tuvimos una pelea terrible. Ni siquiera recuerdo exactamente cómo comenzó, pero terminó con ella gritándome cosas que llevaba guardadas durante años. «Tú siempre lo defendiste», me dijo, con las lágrimas rodando por sus mejillas. Cada vez que él me ignoraba, cada vez que me hacía sentir invisible, tú estabas de su lado, nunca de mi lado. Y entonces dijo algo que me dejó helada. El día de mi cumpleaños de 8 años, cuando no llegó a mi fiesta, fui a tu cuarto esa noche. Lloré y te dije que me dolía, que me sentía triste. ¿Sabes qué me dijiste? Me dijiste que no fuera exagerada, que papá me quería a su manera, que dejara de ser tan sensible. No recordaba ese momento. Honestamente, no lo recordaba, pero por la forma en que Mariana lo contaba, por el dolor crudo en su voz, supe que era verdad, y me odié a mí misma por ello. ¿Cómo pude minimizar su dolor de esa manera? ¿Cómo pude pedirle a una niña de 8 años que tragara su tristeza para mantener la paz en una familia que, en retrospectiva, nunca fue tan pacífica como yo pretendía? Mariana y yo nunca volvimos a hablar de esa conversación. Fue como si hubiera abierto una herida que ninguna de las dos sabía cómo curar. Así que simplemente la cubrimos de nuevo y seguimos adelante. Ella terminó la preparatoria. Se fue a la universidad en otra ciudad. Estudiaba psicología, algo que en su momento me pareció irónico y doloroso. Mi hija, que había sufrido tanto emocionalmente en su infancia, dedicando su vida a entender la mente humana, a ayudar a otros a sanar. Durante los años de universidad, nuestra relación mejoró superficialmente. Hablábamos por teléfono una vez a la semana, conversaciones cortas sobre el clima, sus clases, mi trabajo en la tienda de telas donde había empezado a trabajar después de que Roberto murió. Pero nunca hablábamos de nada real, nada profundo. Era como si hubiéramos firmado un pacto tácito de mantener las cosas en la superficie, donde era seguro. Conoció a Damián en su último año de universidad. La primera vez que me lo presentó, supe que no le caía bien. Lo vi en la forma en que me miraba, con esa evaluación fría, como si estuviera calculando exactamente qué tipo de madre había sido yo. Damián venía de una familia completamente diferente a la nuestra. Su madre era una mujer educada, refinada, que hablaba 3 idiomas y había viajado por todo el mundo. Su padre era médico. Vivían en una casa enorme en la mejor zona de la ciudad. Cuando Mariana nos invitó a cenar a su casa por primera vez, me sentí completamente fuera de lugar. Todo era tan elegante. La forma en que hablaban, los temas que discutían, incluso la manera en que estaba puesta la mesa. Me di cuenta de que Mariana había cambiado. Hablaba diferente, se vestía diferente, se comportaba diferente. Era como si hubiera estado estudiando para convertirse en alguien completamente distinto de la niña que yo había criado. Durante esa cena, la madre de Damián, Patricia, me hizo preguntas que sonaban amables, pero que yo podía sentir que estaban cargadas de juicio. «¿Y a qué te dedicas, Elena?» «Trabajo en una tienda de telas», respondí, sintiendo que mi respuesta era inadecuada. «Qué interesante. ¿Coses tú misma?» «Sí. Hago algunos arreglos». Patricia sonrió, pero fue una sonrisa que no alcanzó sus ojos. ¡Qué talento! Es tan valioso tener habilidades prácticas. Mariana casi no me habló durante esa cena. Estaba ocupada siendo la anfitriona perfecta, riendo con los comentarios de Damián, conversando animadamente con Patricia sobre exposiciones de arte y obras de teatro que yo jamás había visto. Me sentí invisible. Y lo peor de todo es que sentí que Mariana quería que fuera invisible, que me había llevado ahí por obligación, no porque realmente quisiera que estuviera. Cuando se casaron 2 años después, la brecha entre nosotras era ya un abismo. La boda fue un evento elegante, costoso, organizado principalmente por Patricia. Yo ayudé donde pude, pero siempre sentí que estaba en el camino. El día de la boda, Mariana se veía hermosa con su vestido blanco.
Cuando entré a su cuarto para verla antes de la ceremonia, esperaba tener un momento madre-hija, algo íntimo, algo especial. Pero Patricia ya estaba ahí, arreglándole el velo, diciéndole lo preciosa que se veía, lo orgullosa que estaba de ella. Me quedé en la puerta, observando. Mariana me vio por el espejo. Nuestras miradas se encontraron por un segundo. Esperaba ver, no sé qué esperaba ver. ¿Amor? ¿Necesidad? ¿El deseo de que me acercara y la abrazara? Pero lo que vi fue nada. Sus ojos estaban vacíos cuando me miraban, como si yo fuera una extraña que había entrado accidentalmente a la habitación equivocada. «Mamá», dijo, su voz educada, distante. «Gracias por venir, gracias por venir». Como si fuera una invitada más, no la mujer que la trajo al mundo, que pasó noches sin dormir cuando estaba enferma, que trabajó turnos dobles en la tienda para poder pagarle la universidad cuando las becas no cubrían todo. Pero sonreí. Dije algo sobre lo hermosa que se veía. Y me fui, cerrando la puerta silenciosamente detrás de mí, tragándome las lágrimas que amenazaban con arruinar mi maquillaje. Los años que siguieron fueron una sucesión de llamadas telefónicas espaciadas, cenas ocasionales que siempre se sentían forzadas, y tarjetas de cumpleaños que intercambiábamos más por costumbre que por genuino afecto. Cuando Mariana me llamó para decirme que estaba embarazada, sentí una chispa de esperanza. Pensé que tal vez un bebé podría ser el puente que nos reconectara, que la maternidad le daría una nueva perspectiva, que me vería con ojos diferentes. Durante el embarazo, traté de estar presente. Le llamaba para preguntarle cómo se sentía. Le ofrecía llevarle comida, ir con ella a sus citas médicas. Pero Mariana siempre tenía una excusa. Patricia ya había hecho comida. Damián la acompañaba a las citas. Estaba bien, no necesitaba nada. Gracias de todas formas. Gracias de todas formas. Esas palabras se convirtieron en el estribillo de nuestra relación. Cuando nació el bebé, esperé la llamada. Sabía que estaba programada para cesárea un martes por la mañana. Ese día me desperté temprano, demasiado nerviosa para dormir. Me vestí, me arreglé, esperé junto al teléfono. Las horas pasaron con una lentitud agónica. Mediodía, tarde, noche, nada. Al día siguiente, la llamé. No contestó. Le escribí. Nada. El tercer día, finalmente respondió mi mensaje. Todo salió bien. El bebé y yo estamos sanos. Nada más. Ni una foto, ni un nombre, ni una invitación a conocerlo. Le escribí de vuelta inmediatamente. «¡Qué felicidad, hija! ¿Cómo se llama? ¿Cuándo puedo ir a conocerlo?» La respuesta tardó horas en llegar, y cuando finalmente apareció en mi pantalla, sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. «Necesito hablar contigo. ¿Puedes hablar por teléfono ahora?» Llamé de inmediato. Mariana contestó al segundo timbre. Su voz sonaba cansada, pero también había algo más en ella. Algo frío, decidido. «Mamá», comenzó, sin preámbulos, sin el menor indicio de calidez. «He estado pensando mucho en esto durante el embarazo. He ido a terapia. He trabajado en muchas cosas de mi pasado, de mi infancia». Hizo una pausa, y yo podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. «He llegado a la conclusión de que no es saludable para mí ni para mi hijo que tengas una presencia activa en su vida». Me quedé muda. Literalmente no podía formar palabras. Crecí sintiéndome no vista, no escuchada, no valorada, continuó Mariana. Y ahora podía oír el temblor en su voz, las emociones que trataba de controlar. Cada vez que necesité apoyo emocional, me dijiste que no fuera exagerada. Cada vez que papá me lastimó con su indiferencia, tú lo defendiste. Aprendí que mis sentimientos no importaban, que expresar dolor o necesidad era ser débil. ¿Sabes el daño que eso hace a una niña? Mariana, yo, traté de interrumpir, pero ella siguió hablando. No quiero que mi hijo crezca alrededor de esa energía. No quiero que aprenda que está bien minimizar las emociones, que está bien priorizar las apariencias sobre las necesidades reales de las personas. He trabajado demasiado duro en mi propia sanación como para permitir que esos patrones se repitan. Pero yo te quiero, logré decir finalmente.
mi voz rota. Siempre te he querido. Hice lo mejor que pude con lo que sabía. Lo sé, respondió Mariana, y por un momento, solo por un momento, su voz se suavizó. Sé que lo hiciste, pero eso no cambia el resultado. El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, ¿no? Tus buenas intenciones no sanaron el daño que causaste. Y entonces pronunció las palabras que me partieron en dos. No quiero que conozcas a mi hijo. No mereces ser su abuela. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé ahí sentada, con el teléfono en la mano, mientras la realidad de lo que acababa de suceder se hundía lentamente en mi conciencia. Mi hija me había exiliado. Me había borrado del futuro de su hijo antes de que ese futuro siquiera comenzara. Los días que siguieron fueron los más oscuros de mi vida. Peores que cuando murió Roberto, peores que cuando murió mi madre. Porque esto era diferente. Esto era un rechazo activo, consciente, deliberado. Mariana había tomado la decisión de cortarme de su vida, y lo había hecho con una claridad y una firmeza que no dejaban espacio para la esperanza. Dejé de comer. Bajé casi 8 kilos en 3 semanas. Rosa venía todos los días, preocupada, tratando de hacerme comer algo, cualquier cosa. No puedes seguir así, me decía. Te vas a enfermar. Pero yo no podía. La comida se sentía como ceniza en mi boca. Las noches eran las peores. Me quedaba despierta hasta la madrugada, repasando cada momento de la infancia de Mariana, cada conversación, cada interacción. ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho las cosas diferente? ¿Y si hubiera sido más cariñosa, más atenta, más dispuesta a escuchar? ¿Y si hubiera enfrentado a Roberto por su negligencia emocional en lugar de justificarlo? ¿Y si hubiera validado los sentimientos de Mariana en lugar de minimizarlos? Pero el pasado no se puede cambiar. Lo que está hecho, hecho está. Y las consecuencias de mis acciones, o de mi falta de acción, ahora me estaban aplastando. Intenté escribirle una carta. La escribí y la reescribí docenas de veces. Trataba de explicar, de disculparme, de hacerle entender que yo también había sido producto de mi propia crianza, de mi propia falta de herramientas emocionales. Pero cada versión de la carta sonaba como excusas. Y tal vez lo eran. Tal vez no había forma de justificar el dolor que había causado, intencionalmente o no. Finalmente, después de semanas de intentos, le envié una carta por correo. Era simple, directa. Mariana, no espero que me perdones. No espero que cambies de opinión. Solo quiero que sepas que lamento profundamente el dolor que te causé. Tienes razón en todo lo que dijiste. Fui una madre imperfecta, con muchas carencias. Pero quiero que sepas que, a pesar de mis fallas, te amaba, te amo, y aunque respeto tu decisión, si algún día decides darme la oportunidad de conocer a tu hijo, estaré aquí, siempre estaré aquí. Con amor, mamá. No hubo respuesta. Los meses pasaron. El otoño se convirtió en invierno, el invierno en primavera. La vida continuaba a mi alrededor, pero yo me sentía atrapada en un momento congelado en el tiempo. Funcionaba, iba a trabajar, cumplía con mis responsabilidades, pero era como si estuviera en piloto automático. La parte de mí que era capaz de sentir alegría, de ver belleza, de tener esperanza, estaba muerta. Rosa se preocupaba. Mis otras amigas se preocupaban. Me sugerían que fuera a terapia, que buscara ayuda profesional. Pero yo era de una generación que no crecimos yendo a terapia. Nuestros problemas los resolvíamos solas o con la ayuda de una amiga de confianza y una taza de café. La idea de sentarme frente a un extraño y contarle mis problemas más íntimos me parecía absurda, vergonzosa. Pero finalmente, después de que Rosa prácticamente me arrastrara a la primera sesión, cedí. La terapeuta se llamaba Laura, una mujer de unos 40 años con ojos amables y una forma de escuchar que me hacía sentir, por primera vez en mucho tiempo, que tal vez mis sentimientos sí importaban. Le conté todo: la infancia de Mariana, la relación con Roberto, mis propias carencias emocionales heredadas de mi madre, la llamada devastadora, el exilio de mi nieto. Laura escuchaba sin juzgar, tomando notas ocasionalmente, asintiendo con comprensión.
Elena, me dijo después de varias sesiones, lo que estás describiendo es un patrón intergeneracional de trauma emocional. Tu madre no pudo darte lo que ella nunca recibió. Tú no pudiste darle a Mariana lo que nunca recibiste. Y ahora Mariana está tratando de romper ese ciclo para proteger a su hijo. Entonces tenía razón al cortarme, dije, sintiendo el familiar peso de la culpa. Tenía derecho a protegerse y proteger a su hijo, corrigió Laura suavemente. Pero eso no significa que eres una mala persona, o que no mereces amor o redención. Significa que hiciste daño desde tu propia herida, y la pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer con eso? Durante los meses siguientes, trabajé en terapia de una forma que nunca imaginé que haría. Exploré mi propia infancia, los patrones que había heredado, las creencias que había internalizado sobre lo que significaba ser madre, ser esposa, ser mujer. Lloré mucho. Hubo sesiones donde no podía parar de llorar, donde el dolor acumulado de décadas salía como un río desbordado. Pero también hubo momentos de claridad, de comprensión. Empecé a entender que amar a Mariana no había sido suficiente, que las buenas intenciones no compensaban la falta de habilidades emocionales, que podía haber amado a mi hija con todo mi corazón y aún así haberla lastimado profundamente. Y algo más que aprendí, algo que fue quizás lo más importante, que no podía obligar a Mariana a perdonarme, a darme otra oportunidad. Lo único que podía hacer era trabajar en mí misma, sanar mis propias heridas y estar disponible si algún día ella decidía abrir esa puerta de nuevo. Pasó 1 año, luego 2. En ese tiempo, supe por terceros que mi nieto se llamaba Santiago, que había empezado a caminar antes de cumplir 1 año, que era un niño sonriente, curioso, lleno de energía. Cada dato que escuchaba era como recibir un regalo envuelto en dolor. Quería conocerlo con una intensidad que me quitaba el aliento, pero había aprendido a respetar los límites que Mariana había establecido. En mi 2.º año de terapia, Laura me sugirió algo que al principio me pareció imposible: escribirle cartas a Mariana sin enviarlas. Escribe todo lo que le dirías si pudieras, me dijo. Que tus disculpas, tu dolor, tu amor, pero no las envíes. Son para ti, para tu propio proceso de sanación. Comencé a escribir, 1 carta a la semana al principio, luego varias por semana. Escribía sobre recuerdos específicos, momentos en los que la había fallado. Escribía disculpas detalladas por cada vez que minimicé sus sentimientos, cada vez que prioricé la paz superficial sobre su bienestar emocional. Escribía sobre mi propio dolor, mi propia infancia, tratando de entender no para justificar, sino simplemente para comprender. Las cartas se acumulaban en una caja en mi closet, decenas de ellas. Era un proceso catártico, sanador. Me permitía procesar mi culpa sin poner esa carga sobre Mariana, sin pedirle que me consolara por el daño que yo había causado. Y entonces, una tarde de septiembre, 3 años después de la última vez que hablé con mi hija, sonó mi teléfono. Era un número que tenía guardado, pero del que no había recibido llamadas en años. El nombre en la pantalla hizo que mi corazón se detuviera. Mariana. Me quedé mirando el teléfono, paralizada. ¿Contestar? ¿Y si era para decirme algo peor? ¿Y si era para establecer límites aún más estrictos? Pero no podía no contestar. Con manos temblorosas, deslicé el dedo por la pantalla. ¿Hola? Mi voz sonaba insegura, temerosa. Mamá. Era la voz de Mariana, pero sonaba diferente. Quebrada, desesperada, nada como la firmeza fría de nuestra última conversación. Mamá, necesito tu ayuda. El mundo se detuvo. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Santiago está bien? Yo no sé cómo empezar esto. Podía escucharla llorando. Damián y yo nos estamos divorciando. Él, descubrí que tiene otra familia, otra mujer, otros 2 niños, durante años. Y yo no sé qué hacer. Patricia está siendo horrible conmigo, me está culpando, diciendo que si fuera mejor esposa, él no habría... Y Santi está confundido, preguntando por qué papá no viene a casa.
Y yo no tengo a nadie más. Su voz se quebró completamente. No tengo a nadie más, mamá. Sentí como si alguien hubiera abierto una compuerta en mi pecho. Todo el dolor, todo el resentimiento, toda la distancia de los últimos 3 años desapareció en un segundo. Mi hija me necesitaba. Eso era lo único que importaba. ¿Dónde estás?, pregunté, ya buscando mis llaves, mi bolsa. En mi casa. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte esto después de todo. Dame tu dirección. La interrumpí. Voy para allá ahora. Conduje a través de la ciudad con el corazón latiendo descontroladamente. Era media tarde de un viernes. El tráfico era denso, pero no me importaba. Mariana me necesitaba. Después de 3 años de silencio, de exilio, de dolor, mi hija me necesitaba. Cuando llegué a su casa, una hermosa residencia en un barrio exclusivo que yo solo había visitado una vez, para su boda, toqué el timbre con manos temblorosas. Escuché pasos. La puerta se abrió y ahí estaba ella. Mariana se veía destrozada. Tenía el cabello despeinado, los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Vestía una pijama arrugada. Pero seguía siendo mi niña, mi hija, y cuando nuestras miradas se encontraron, algo se rompió en ambas. Nos abrazamos en el umbral de la puerta. Ella se desmoronó en mis brazos, llorando con una intensidad que no había mostrado ni cuando era niña. Y yo la sostuve, acariciando su cabello, murmurando las palabras que había querido decirle durante años. Estoy aquí, mi amor. No estás sola. No sé cuánto tiempo estuvimos así. Eventualmente, me llevó adentro. La casa era hermosa, pero estaba en caos. Juguetes por todos lados, platos sucios en el fregadero, ropa acumulada. Claramente, Mariana había estado apenas sobreviviendo. ¿Dónde está Santiago?, pregunté suavemente. Arriba, viendo una película. No le he dicho nada todavía sobre su padre. No sé cómo explicarle algo que yo misma no puedo entender. Se sentó en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. ¿Cómo pude ser tan ciega, mamá? ¿Cómo no vi las señales? Toda mi educación, toda mi terapia, y no pude ver lo que estaba pasando en mi propia vida. Me senté junto a ella, manteniendo una distancia respetuosa, pero estando presente. El engaño es así, le dije. Las personas que engañan son expertas en ocultar. No es tu culpa. Patricia dice que lo es. Dice que si hubiera sido más atenta, más dedicada, si hubiera mantenido la casa mejor, si hubiera... Se detuvo, las lágrimas cayendo de nuevo. Suena igual que... ¿Igual que yo?, terminé por ella. Igual que cuando defendía a tu papá. Mariana me miró, sorprendida de que lo dijera tan directamente. Tienes razón, continué. Hice exactamente eso, y estuvo mal. Patricia está equivocada, Mariana. Nada de lo que hicieras o dejaras de hacer justifica lo que Damián hizo. Nada. Volvió a llorar, y esta vez se acercó a mí, apoyando su cabeza en mi hombro como cuando era pequeña. La sostuve, sintiendo 3 años de distancia disolverse en ese momento de vulnerabilidad compartida. Hablamos durante horas. Mariana me contó toda la historia. Cómo había descubierto mensajes de texto en el teléfono de Damián. Cómo cuando lo confrontó, él primero negó, luego minimizó, finalmente admitió. Cómo resultó que había estado viviendo esta doble vida durante 5 años, desde antes de que Santiago naciera. Cómo la otra mujer no tenía idea de la existencia de Mariana, y Mariana no tenía idea de la existencia de ella. Lo peor, me dijo, su voz apenas un susurro, es que parte de mí sabía. Había señales, las ausencias, las excusas, la forma en que se alejó emocionalmente después de que nació Santi. Pero yo las ignoré, igual que tú ignoraste las señales con papá. Esa comparación me dolió, pero era justa. Tu papá nunca fue infiel, dije cuidadosamente. Menos no que yo supiera. Pero sí fue emocionalmente ausente, y sí, yo lo justifiqué en lugar de confrontarlo. ¿Por qué?, preguntó Mariana, mirándome con esos ojos que ahora entendían cosas que antes no podía comprender. ¿Por qué lo defendías cuando claramente nos estaba lastimando a ambas?
Respiré profundo. Esta era mi oportunidad, tal vez la única que tendría, de ser completamente honesta. Porque tenía miedo, admití. Miedo de quedarme sola. Miedo de admitir que había elegido mal. Miedo de que si exigía más, si establecía límites, él se fuera. Y pensaba que era mejor un matrimonio mediocre que ningún matrimonio. Hice una pausa, las lágrimas amenazando con salir. No sabía que al hacer eso, al enseñarte ese patrón, te estaba preparando para aceptar migajas de amor en lugar de exigir lo que mereces. Mariana se quedó en silencio por un largo momento. Luego dijo, con una voz llena de dolor pero también de cierta claridad: por eso te alejé. Por eso no quería que conocieras a Santi, porque tenía miedo de que esos patrones continuaran, de que él aprendiera que está bien aceptar menos de lo que merece, que está bien callar el dolor para mantener la paz. Lo entiendo, dije honestamente, y tenías razón al protegerlo, al protegerte a ti misma. Pero ahora, Mariana se limpió las lágrimas. Ahora estoy en la misma situación en la que tú estuviste. Soy una madre soltera con un niño pequeño, y no sé cómo hacer esto. No sé cómo criar a un niño solo, cómo explicarle por qué su familia se está desmoronando, cómo... No estás sola, la interrumpí, tomando su mano. Sé que no tengo derecho a pedirte esto después de todo. Sé que te lastimé y que tal vez nunca puedas perdonarme completamente. Pero si me dejas, si me das la oportunidad, quiero estar aquí para ti, para ambos, no como era antes, no repitiendo los mismos patrones. He estado en terapia, Mariana, he trabajado en mí misma, he tratado de entender todo el daño que causé, de aprender a hacer las cosas diferentes. Mariana me miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. ¿Terapia? ¿Tú? No pude evitar una pequeña sonrisa a través de mis lágrimas. Lo sé, yo tampoco lo creía posible, pero Rosa prácticamente me arrastró y resultó ser necesario, revelador. Apreté su mano. No puedo cambiar el pasado. No puedo deshacer el daño que causé. Pero puedo ser diferente en el futuro, si me das la oportunidad de intentarlo. Antes de que Mariana pudiera responder, escuchamos pasos pequeños en las escaleras. Un niño apareció en la entrada de la sala. Tenía 3 años, el cabello oscuro y rizado como el de Mariana, pero los ojos eran claros, casi grises. Era pequeño para su edad, delgado, con esa combinación de timidez y curiosidad que tienen los niños de esa edad. «Mami», dijo con una voz suave, «tengo hambre». Mi corazón se detuvo. Era Santiago, mi nieto, el niño que había estado soñando con conocer durante 3 años. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. Mariana me miró y en sus ojos vi la pregunta. Asentí, incapaz de hablar. «Santi», dijo Mariana suavemente, extendiendo su brazo hacia él. «Ven, cariño, hay alguien que quiero que conozcas». El niño se acercó, mirándome con curiosidad. «Este es tu abuela Elena, mi mamá». «¿Abuela?», repitió Santiago, inclinando su cabeza. «¿Como la abuela Patty?». Mariana hizo una mueca al escuchar el nombre de Patricia, pero asintió. «Sí, pero esta es mi mamá, tu otra abuela». Santiago me estudió con esos ojos claros, serios. Luego, para mi absoluta sorpresa y alegría, sonrió. «Hola, abuela Elena». «Hola, mi amor», logré decir, mi voz quebrada por la emoción. «Es tan bonito conocerte finalmente». El niño se acercó más, con esa valentía que solo los niños tienen. «¿Por qué estás llorando?». «Porque estoy feliz», le dije honestamente. A veces las personas lloran cuando están muy, muy felices. Pareció considerar esto. «Yo no lloro cuando estoy feliz. Lloro cuando estoy triste». «Eres muy inteligente», le dije, sonriendo a través de las lágrimas. «Lo sé», respondió con la confianza absoluta de un niño de 3 años, haciendo que tanto Mariana como yo riéramos, un sonido que se sintió como medicina después de tanto dolor. Me quedé esa noche, y la siguiente, y la que siguió. Mariana necesitaba ayuda, y yo estaba ahí para dársela. Cocinaba, limpiaba, jugaba con Santiago mientras ella se reunía con abogados o simplemente necesitaba un momento para procesar todo lo que estaba sucediendo.
Los primeros días fueron cautelosos. Mariana y yo nos movíamos una alrededor de la otra con cuidado, tratando de encontrar un nuevo ritmo, una nueva forma de relacionarnos que no estuviera basada en los viejos patrones. Pero lentamente, muy lentamente, comenzamos a construir algo nuevo. Una noche, después de que Santiago se había ido a dormir, Mariana y yo nos sentamos en la terraza con una taza de té. El aire de septiembre era fresco, agradable. Estuvimos en silencio por un rato, un silencio que ya no se sentía incómodo, sino casi meditativo. He pensado mucho en lo que dijiste, comenzó Mariana finalmente, sobre haber estado en terapia, sobre haber trabajado en ti misma. ¿Sí? Pregunté con cuidado. Y creo que quiero intentar reconstruir nuestra relación. No será como antes, no puede serlo. Demasiado daño, demasiado tiempo, pero tal vez podamos construir algo nuevo. Mi corazón se llenó de una esperanza tan intensa que casi dolía. Me gustaría eso, más de lo que puedo expresar. Pero necesito que entiendas algo, continuó Mariana, su voz firme ahora. No puedo tener en mi vida, en la vida de Santi, los mismos patrones de antes. Si veo que estás minimizando sentimientos, justificando comportamientos dañinos, priorizando la paz superficial sobre el bienestar real, tendré que establecer límites de nuevo. Lo entiendo, dije inmediatamente, y lo respeto. De hecho, lo agradezco. Necesito que me hagas responsable. Necesito que me digas cuando estoy recayendo en viejos hábitos. Mariana asintió lentamente. Y hay algo más. Quiero que sigas en terapia. No solo por ti, sino porque creo que sería bueno que eventualmente hiciéramos algunas sesiones juntas, terapia de familia, para trabajar en todo esto adecuadamente, con ayuda profesional. Me parece perfecto. Acepté sin dudar. Lo que necesites, lo que sea mejor para ti y para Santiago. Esa noche, sentadas en la terraza, comenzamos el proceso real de sanación. No fue fácil. Hubo conversaciones difíciles en las semanas y meses que siguieron. Mariana me confrontó con recuerdos específicos, momentos dolorosos de su infancia que yo había olvidado o minimizado. Cada conversación era como abrir una herida vieja, pero necesaria. No podíamos sanar sin primero limpiar la infección. Hubo momentos en los que quise defenderme, justificar mis acciones. Pero había aprendido en terapia que la defensividad es el enemigo de la responsabilidad. Así que escuchaba, realmente escuchaba, y validaba su dolor. Lamento que te haya hecho sentir así. Tienes razón, eso estuvo mal de mi parte. Entiendo por qué te dolió tanto. Y lentamente, comenzamos a sanar. Santiago se convirtió en una parte integral de este proceso de sanación. Ese niño hermoso, inteligente, curioso, me enseñó cosas que no sabía que necesitaba aprender. Me enseñó a estar presente, realmente presente, en el momento. Cuando jugábamos con sus carritos en el piso, no estaba pensando en la limpieza que debía hacer o en otras responsabilidades. Estaba ahí, completamente, haciendo sonidos de motor y construyendo pistas imaginarias. Me enseñó que las emociones de los niños son válidas, sin importar cuán pequeñas nos parezcan las causas. Cuando lloraba porque su torre de bloques se caía, no le decía, no es para tanto, como le había dicho a Mariana tantas veces. En cambio, me sentaba con él y decía, sé que estás triste. Trabajaste duro en esa torre. ¿Quieres que la construyamos juntos de nuevo? Me enseñó que el amor se demuestra con acciones pequeñas, consistentes, cotidianas. Con leerle el mismo cuento por centésima vez porque es su favorito. Con prepararle su comida exactamente como le gusta. Con escuchar sus historias elaboradas sobre sus juguetes con genuino interés. Mariana notaba estos cambios. Una tarde, mientras yo le leía a Santiago antes de su siesta, la vi observándonos desde la puerta. Cuando el niño se quedó dormido y salí de su cuarto con cuidado, ella estaba esperándome en el pasillo. Eres diferente con él, dijo suavemente. ¿De cómo eras conmigo? Sentí una punzada de dolor y culpa. Lo siento,
No, me interrumpió. No te disculpes. Solo obsérvalo. Eres paciente, presente, afectuosa de una manera que no recuerdo que fueras conmigo. No había acusación en su voz, solo observación, tal vez un poco de tristeza. La terapia me ayudó a entender muchas cosas, le dije honestamente. Pero creo que también es que ahora no tengo el peso de todo lo demás. Cuando te criaba, estaba tratando de mantener un matrimonio problemático, trabajar, manejar una casa, lidiar con mis propios traumas no procesados. Estaba sobreviviendo, no viviendo. Ahora hice una pausa, buscando las palabras correctas. Ahora he hecho el trabajo de sanar, y tengo la oportunidad de ser la abuela que no pude ser como madre. Pero ojalá hubiera sabido entonces lo que sé ahora. Ojalá hubieras tenido esta versión de mí. Mariana tenía lágrimas en los ojos. Yo también lo deseo, pero no podemos cambiar el pasado. No, acordé, pero podemos hacer diferente el presente y el futuro. Los meses pasaron. El divorcio de Mariana fue doloroso y complicado. Damián peleó por la custodia, más por orgullo que por genuino interés en Santiago, según sospechábamos. Patricia dejó claro de qué lado estaba, culpando a Mariana por no ser suficiente mujer para mantener a su hijo. Fueron palabras venenosas que dolieron profundamente a mi hija. Pero ahora Mariana tenía apoyo. Me tenía a mí. Y también, gradualmente, fue reconstruyendo su red de amigas, de colegas, de otras madres que entendían lo difícil que era criar a un niño sola. Comenzó a ir a terapia más regularmente, procesando no solo el trauma del engaño de Damián, sino también el trauma de su infancia, los patrones que había llevado a su vida adulta. Y eventualmente, como lo había sugerido, comenzamos terapia juntas. Las sesiones eran intensas, emocionales. Con la guía de la terapeuta, Mariana pudo expresar cosas que había guardado durante años, y yo pude escucharlas de verdad, sin defensividad, sin justificaciones. Aprendimos a comunicarnos de maneras nuevas, más honestas, más saludables. Una sesión particularmente difícil, aproximadamente 6 meses después de que Mariana me llamara ese día de septiembre, llegamos a un punto de quiebre. La terapeuta nos había pedido que hiciéramos un ejercicio donde Mariana le diría a su niña interior todo lo que necesitaba escuchar de mí. Mariana cerró los ojos, respiró profundo y comenzó a hablar no con su voz de adulta, sino con una voz más pequeña, más vulnerable. Mami, necesito que me veas. Necesito que cuando llore no me digas que no es importante. Necesito que cuando papá me ignore no lo defiendas. Necesito que me abraces más, que me digas que me amas, que me hagas sentir que soy suficiente tal como soy. Las lágrimas rodaban por mi rostro mientras escuchaba. La terapeuta me indicó que respondiera, no a Mariana adulta, sino a esa niña que había en ella. Me arrodillé frente a mi hija, tomé sus manos y dije con todo mi corazón, te veo, mi amor, veo tu dolor y es real, es válido. Lamento tanto haberte hecho sentir que no lo era. Lamento haber defendido a tu papá cuando debí haberte defendido a ti. Lamento no haberte abrazado suficiente, no haberte dicho suficiente cuánto te amaba. Eres suficiente, siempre has sido suficiente, más que suficiente. Eres preciosa, valiosa, digna de todo el amor del mundo, y lamento tanto no habértelo hecho sentir todos los días. Mariana se desmoronó. Se desmoronó de una manera que no había hecho en ninguna de nuestras conversaciones anteriores. Lloró con sollozos profundos, viscerales, que venían de años, décadas, de dolor acumulado. Y yo la sostuve como debía haberla sostenido tantas veces cuando era niña. Esa sesión marcó un punto de inflexión para nosotras. No significó que todo estaba perdonado o sanado instantáneamente, pero algo se abrió, algo se liberó. Pudimos comenzar a construir sobre una base nueva, más honesta. Santiago, mientras tanto, florecía. Era un niño resiliente, como lo son muchos niños. El divorcio le afectó, claro está. Tenía regresiones ocasionales, berrinches más frecuentes,
preguntas difíciles sobre dónde estaba papá y por qué. Pero Mariana manejó todo con una honestidad apropiada para su edad, validando sus sentimientos, asegurándole constantemente que no era su culpa y que era amado. Y yo estaba ahí, siendo la presencia constante, estable, que Mariana había necesitado en su propia infancia. Me quedaba con Santiago cuando Mariana tenía reuniones legales o citas de terapia. Lo llevaba al parque, donde construíamos castillos de arena y él me contaba elaboradas historias sobre dragones y princesas. Le enseñaba a hornear galletas, dejándolo hacer el desastre que los niños hacen, riendo en lugar de estresarme por la limpieza. Una tarde, unos 8 meses después de haber vuelto a la vida de Mariana, Santiago y yo estábamos en el jardín. Él estaba cazando mariposas, o intentándolo, nunca lograba atrapar ninguna, y yo estaba sentada en una banca, observándolo. De repente, corrió hacia mí y se lanzó a mis brazos. «Abuela», dijo, su carita seria, «te quiero mucho». Mi corazón se derritió. «Yo también te quiero mucho, mi amor. ¿Vas a quedarte?», preguntó, y había una vulnerabilidad en su pregunta que me partió el corazón. «Sí», le aseguré, abrazándolo fuerte. «Voy a quedarme. Siempre voy a estar aquí para ti». «¿Prometes?». «Lo prometo». Pareció satisfecho con eso y volvió corriendo a perseguir mariposas. Pero yo me quedé ahí sentada, con esa promesa resonando en mi corazón. Era una promesa que debía haberle hecho a Mariana hace décadas. Una promesa que ahora podía cumplir con su hijo. El primer año pasó de maneras que no hubiera imaginado. Celebramos el 4º cumpleaños de Santiago juntas, solo nosotras 3. Una celebración pequeña, pero llena de amor. Pasamos la Navidad juntas, creando nuevas tradiciones. Yo me había mudado a un apartamento más cerca de la casa de Mariana, para poder estar disponible, pero también respetando su espacio. El divorcio se finalizó. Damián obtuvo visitas supervisadas cada 2 fines de semana, pero frecuentemente las cancelaba. Santiago dejó de preguntar por él tan seguido. Mariana volvió a trabajar, retomando su práctica como psicóloga, especializándose irónicamente en trauma familiar y relaciones madre-hija. «Es terapéutico», me dijo un día, «ayudar a otras personas a navegar lo que nosotras hemos navegado. Y creo que nuestra historia, el hecho de que pudimos sanar, le da esperanza a mis clientes». «¿Hemos sanado?», pregunté, no con escepticismo, sino con genuina curiosidad. Mariana lo pensó por un momento. «No completamente. No sé si alguna vez lo haremos completamente. Las cicatrices siguen ahí. Pero estamos sanando, cada día un poco más. Y eso es suficiente». Tenía razón, no era perfecto. Todavía había momentos difíciles, momentos en los que yo caía en viejos patrones y Mariana tenía que señalármelo. Momentos en los que ella se cerraba emocionalmente y teníamos que trabajar para abrirnos de nuevo. Pero la diferencia era que ahora teníamos las herramientas, la comunicación, el compromiso de hacer el trabajo. Una tarde de primavera, casi 2 años después de que Mariana me llamara aquel día desesperado, estábamos sentadas en su jardín mientras Santiago jugaba con su nueva bicicleta. El sol estaba poniéndose, pintando el cielo de naranjas y rosas. «¿Sabes qué día es hoy?», me preguntó Mariana de repente. Hice un recuento mental. No era cumpleaños de nadie, ni aniversario de nada que recordara. «Hace exactamente 2 años que te llamé», dijo suavemente. 2 años desde que dejé mi orgullo a un lado y admití que te necesitaba. 2 años, repetí, asombrada de cómo el tiempo había pasado. «Siento que ha sido toda una vida». «En cierto modo lo ha sido», respondió Mariana. «Una vida nueva, para ambas». Nos quedamos en silencio por un momento, observando a Santiago hacer círculos en su bicicleta, su risa llenando el aire. «Lamento que tuviera que pasar una tragedia para que nos reconectáramos», dije finalmente. «Lamento que mi orgullo, mi resistencia a cambiar, nos costara tantos años». «Yo también lo lamento», admitió Mariana. «Pero he aprendido en terapia que no podemos construir el futuro sobre lamentos del pasado. Lo que pasó, pasó. Lo que importa es lo que hacemos ahora». «¿Y qué hacemos ahora?», pregunté.
Mariana me miró, y en sus ojos vi algo que no había visto en años: calidez, afecto, algo que se parecía mucho al amor que había temido haber perdido para siempre. Seguimos adelante, dijo simplemente. Seguimos sanando, seguimos creciendo, seguimos siendo honestas la una con la otra. Seguimos siendo mejores de lo que fuimos ayer. Me extendió la mano, la tomé, y nos sentamos ahí, madre e hija, con las manos entrelazadas, observando al niño que nos había vuelto a unir, mientras el sol se ponía sobre lo que había sido y amanecía sobre lo que podíamos llegar a ser. Pensé en todas las madres e hijas que existen en el mundo, navegando estas relaciones complicadas, cargando estos patrones generacionales, luchando con el amor que se siente imperfecto, insuficiente. Pensé en todas las mujeres que, como yo, hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían y aún así causaron daño. Pensé en todas las hijas que, como Mariana, tuvieron que tomar la difícil decisión de alejarse para protegerse, para romper el ciclo. Y pensé que tal vez, solo tal vez, nuestra historia podría darles esperanza. Esperanza de que nunca es demasiado tarde para sanar. Esperanza de que el amor, aunque imperfecto, puede encontrar una manera de florecer de nuevo si ambas partes están dispuestas a hacer el trabajo duro, doloroso, necesario. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Nuestra vida encontró un ritmo. Yo cuidaba a Santiago 3 veces a la semana mientras Mariana trabajaba. Los fines de semana a menudo cocinábamos juntas, enseñándole a Santiago recetas que había aprendido de mi madre, que ella había aprendido de la suya, transmitiendo no solo los saberes culinarios, sino también las historias, la historia de nuestra familia, lo bueno y lo malo. Porque eso era importante también, me di cuenta, no esconder el dolor, no pretender que todo había sido perfecto. Santiago crecería sabiendo que las familias son complicadas, que las personas cometen errores, pero que lo que importa es la disposición a reconocerlos, a hacer el trabajo de reparación, a elegir el amor una y otra vez. Una noche, durante una de nuestras sesiones de terapia conjunta, la terapeuta nos preguntó qué habíamos aprendido de todo este proceso. Mariana habló primero. He aprendido que establecer límites no es falta de amor, dijo, es amor propio, y que perdonar no significa olvidar o pretender que el daño nunca sucedió. Significa decidir no dejar que ese daño dicte tu futuro. Cuando llegó mi turno, tuve que pensar cuidadosamente. He aprendido que nunca es demasiado tarde para cambiar, que puedes tener 70 años y todavía aprender nuevas formas de amar, de relacionarte, de ser. He aprendido que la humildad, el reconocer que estuviste equivocada, que hiciste daño, es el primer paso hacia la sanación real. Hice una pausa, las lágrimas amenazando con salir como siempre lo hacían en estas sesiones. Y he aprendido que el amor no es solo un sentimiento, es una práctica diaria, una elección que haces una y otra vez de presentarte, de hacer el trabajo, de ser mejor. La terapeuta sonrió. Y eso, señoras, es el verdadero trabajo de sanación familiar. No es un momento mágico donde todo se arregla. Es la decisión diaria, constante, de hacer las cosas diferente. Esa noche, después de la sesión, Mariana y yo fuimos por un café. Era algo que habíamos comenzado a hacer. Estos momentos solo para nosotras, sin Santiago, donde podíamos hablar de cosas profundas o simplemente disfrutar de la compañía de la otra. «Mamá», dijo Mariana mientras revolvía su café, «hay algo que nunca te he dicho». Mi corazón dio un vuelco, temiendo otra revelación dolorosa. Cuando te alejé, cuando te dije que no podías conocer a Santi, se detuvo, buscando las palabras. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho, porque a pesar de todo, a pesar del dolor y la historia, una parte de mí quería que estuvieras ahí. Quería desesperadamente que fueras la abuela que yo necesitaba que fueras. Pero tenía tanto miedo de repetir los patrones, de que Santi creciera sintiendo lo que yo sentí. «Lo entiendo», dije suavemente. «Déjame terminar», pidió. «Quiero que sepas que no fue fácil, y que cuando finalmente te llamé, cuando te pedí ayuda, fue porque me di cuenta de algo. Me di cuenta de que estaba repitiendo un patrón diferente, pero igualmente dañino.
el patrón de cortar lazos en lugar de hacer el trabajo duro de sanarlos. Y no quería que Santi aprendiera eso tampoco. ¿Qué te hizo darte cuenta? Honestamente, una sesión de terapia donde mi terapeuta me preguntó, ¿qué preferirías para Santiago cuando sea adulto? ¿Que corte lazos con las personas que lo lastiman o que tenga las habilidades para establecer límites saludables y sanar relaciones cuando sea posible? Mariana me miró directamente a los ojos y me di cuenta de que quería que tuviera las habilidades y que la única forma de enseñarle eso era modelarlo yo misma. Me quedé sin palabras por un momento, abrumada por la profundidad de lo que estaba compartiendo. Así que gracias, continuó, por hacer el trabajo, por ir a terapia, por cambiar, por mostrarme que es posible. No todas las madres habrían hecho eso. Tú me diste la motivación, respondí. Tú y Santiago. No podía vivir sabiendo que había perdido a mi hija y a mi nieto. No podía morir algún día con ese arrepentimiento. Nos quedamos ahí sentadas, en esa cafetería, hablando hasta que cerraron. Hablamos de todo. De Roberto, de mi madre, de los patrones que se repetían generación tras generación hasta que alguien tenía el valor de romperlos. Hablamos de Damián y de cómo Mariana estaba navegando la copaternidad con alguien que la había traicionado tan profundamente. Hablamos de Patricia y de cómo su rechazo había dolido, pero también había sido liberador en cierto modo. Me di cuenta, dijo Mariana, de que había estado tratando de ser la nuera perfecta, la madre perfecta, la esposa perfecta, tratando de ganarme la aprobación de Patricia. Igual que tú trataste de ser la esposa perfecta para papá. Y cuando todo se derrumbó, cuando Damián me traicionó y Patricia me culpó, me liberó de esa necesidad de aprobación. Pude por fin preguntarme, ¿qué quiero yo? ¿Quién quiero yo ser? No para complacer a nadie más, sino para mí misma. ¿Y quién quieres ser? Pregunté con curiosidad. Quiero ser una madre presente para Santi. Quiero ser una terapeuta que ayude a otras familias a sanar. Y quiero... Se detuvo, como si estuviera considerando si compartir esto último. Quiero tener una relación honesta, saludable con mi madre, contigo. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Yo también quiero eso, más que nada. Esa noche, cuando llegué a mi apartamento, me senté y saqué la caja del closet. La caja con todas las cartas que había escrito a Mariana durante esos 3 años de silencio. Había más de 100 cartas, algunas cortas, otras de varias páginas. Todas eran testimonio de mi dolor, mi arrepentimiento, mi deseo de hacer las cosas diferentes. Me pregunté si debía mostrárselas a Mariana, si sería sanador para ella ver la profundidad de mi arrepentimiento durante ese tiempo, o si sería doloroso, un recordatorio de todo lo que perdimos. Decidí preguntarle. La siguiente vez que nos vimos, le mencioné las cartas. Mariana se quedó callada por un largo rato. ¿Puedo pensarlo?, preguntó finalmente. Por supuesto, respondí. No hay prisa, y si decides que no quieres leerlas, está bien también. Pasaron 2 semanas antes de que Mariana volviera al tema. Estábamos preparando la cena juntas, yo cortando verduras mientras ella cocinaba la carne. Creo que sí quiero leer las cartas, dijo sin preámbulos, pero no todas a la vez. Tal vez una a la semana, o cuando sienta que estoy lista. Como tú quieras, acepté. Las traeré la próxima vez que venga. Comenzamos ese ritual. Una vez a la semana, o a veces cada 2 semanas, le daba una carta a Mariana. A veces las leía frente a mí y hablábamos de lo que yo había escrito. Otras veces se las llevaba a casa y las procesaba en privado, tal vez compartiéndolas con su terapeuta. Algunas de las cartas la hacían llorar. Otras la hacían enojarse, reviviendo dolor que pensaba que ya había procesado. Pero también, me dijo, le ayudaban a entender que durante ese tiempo de silencio yo también había estado sufriendo, trabajando en mí misma, tratando de crecer. No justifica el daño que causaste antes, me aclaró, pero me ayuda a ver que no fuiste maliciosa, que simplemente no sabías cómo ser diferente, hasta que aprendiste. Santiago creció ante nuestros ojos. De ese niño de 3 años que había conocido con tanto anhelo, se convirtió en un niño de 5 años,
Luego de 6, comenzó la escuela primaria. Hizo amigos, desarrolló personalidad propia, intereses, sueños, y yo estaba ahí para todo, para su primer día de escuela, tomándole fotos junto a Mariana, para sus obras de teatro escolares, sentada en primera fila aplaudiendo, para las noches cuando tenía pesadillas y Mariana me llamaba para que fuera porque la abuela siempre lo calma. Me convertí en la abuela que nunca pude ser cuando Mariana me prohibió el acceso. Pero más importante, me convertí en un mejor ser humano. La terapia, el trabajo de sanación, el esfuerzo constante de hacer las cosas diferentes, me transformaron. Una tarde, casi 4 años después de que Mariana me llamara ese día de septiembre, estábamos en el parque. Santiago jugaba en los columpios con otros niños mientras Mariana y yo nos sentábamos en una banca. ¿Eres feliz, mamá?, me preguntó de repente. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Feliz? Sí, no te lo he preguntado nunca. Con todo lo que ha pasado, con todo el trabajo que has tenido que hacer, ¿eres feliz? Lo pensé honestamente. Sí, respondí finalmente. No de la manera que pensaba que sería la felicidad cuando era joven. No es perfecta, no es sin dolor, pero es real, es profunda, es ganada. La miré. ¿Y tú? Mariana sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. También. Es extraño, ¿no? Perdí mi matrimonio, descubrí una traición devastadora. Tuve que reconstruir mi vida desde cero, pero al hacerlo, recuperé a mi madre. O más bien, conocí a una nueva versión de mi madre. Y eso vale mucho. Nos abrazamos ahí en ese parque, mientras Santiago reía en los columpios, mientras la vida continuaba a nuestro alrededor. No era un final de cuento de hadas. Todavía había trabajo por hacer, conversaciones difíciles que tener, patrones que vigilar, pero era real, era honesto, era nuestro. Y si llegaste hasta aquí conmigo, gracias por escucharme, por acompañarme en este viaje doloroso pero también esperanzador. Te invito a suscribirte a este canal y seguir conmigo en este espacio donde lo que callamos durante tantos años por fin encuentra voz. Donde las historias de mujeres como nosotras, imperfectas, rotas, pero siempre tratando de sanar, pueden ser escuchadas sin juicio, porque eso es lo que he aprendido en todo este proceso, que todas estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos, que el daño generacional es real, pero no es inevitable, que podemos romper los patrones si estamos dispuestas a hacer el trabajo, que nunca es demasiado tarde para cambiar, para crecer, para elegir ser diferentes. La historia de Mariana y mía no es única. Sé que hay miles, tal vez millones, de madres e hijas navegando estas aguas complicadas. Algunas están en el punto donde Mariana y yo estuvimos, separadas por el dolor, por los patrones dañinos, por la incapacidad de comunicarse. Otras están en el proceso de sanación, dando esos pasos difíciles hacia la reconciliación. Y otras, las afortunadas, nunca llegaron a ese punto de ruptura porque aprendieron antes, porque rompieron los patrones antes de que fuera demasiado tarde. Para todas ustedes, quiero decirles que hay esperanza, que el amor, aunque imperfecto, aunque dañado, puede sanar si ambas partes están dispuestas, que establecer límites es un acto de amor propio, no de crueldad, que perdonar no significa olvidar, sino decidir no dejar que el pasado dicte el futuro. Y para las madres que, como yo, se dan cuenta tarde de los errores que cometieron, quiero decirles, no es demasiado tarde. Mientras haya vida, hay oportunidad para cambiar, pero tienen que estar dispuestas a hacer el trabajo real, profundo, doloroso. Tienen que estar dispuestas a escuchar sin defenderse, a reconocer el daño sin justificaciones, a cambiar sus comportamientos, no solo sus palabras. Y para las hijas que, como Mariana, tuvieron que tomar la decisión difícil de alejarse para protegerse, quiero decirles, su decisión es válida, su dolor es real, y si deciden eventualmente abrir la puerta a la reconciliación, háganlo a su ritmo, con sus términos, con los límites que necesiten. Pero también sepan que si su madre está verdaderamente dispuesta a cambiar, si está haciendo el trabajo real,
Puede valer la pena dar esa oportunidad. Hoy, mientras escribo esto, Santiago tiene 7 años. Es un niño brillante, sensible, lleno de vida. Mariana es una madre excepcional, dándole todo lo que ella no tuvo: validación emocional, presencia constante, amor expresado no solo en acciones, sino también en palabras. Y yo soy la abuela que debía haber sido como madre, aprendiendo cada día a ser mejor, a estar más presente, a amar más plenamente. Hace una semana, Santiago hizo algo que me llenó el corazón de una manera que no puedo describir. Estábamos en mi apartamento, horneando galletas. De repente, me miró con esos ojos serios que tiene cuando está pensando en algo importante. «Abuela», dijo, «mi amigo Mateo dice que él nunca ve a su abuela, que ella vive lejos y casi no se hablan». «Qué triste», respondí, sintiendo empatía por ese niño y esa abuela separados por la distancia. «Yo tengo suerte», continuó Santiago, «porque te veo todo el tiempo y porque me quieres mucho. Lo sé porque me lo dices y porque estás siempre que te necesito». Me arrodillé frente a él, con las manos llenas de harina, las lágrimas amenazando con salir. «Yo soy la que tiene suerte, mi amor, por poder estar en tu vida, por poder ser tu abuela». «¿Siempre vas a estar?», preguntó, y pude ver en sus ojos que esta pregunta venía de un lugar de inseguridad, probablemente relacionado con la ausencia de su padre. «Siempre», le prometí. «Mientras tenga vida, estaré aquí para ti». Pareció satisfecho y volvió a mezclar la masa de galletas. Pero yo me quedé ahí, arrodillada en el piso de mi cocina, abrumada por la gracia de esta segunda oportunidad. Porque eso es lo que esto era. Una segunda oportunidad para hacer las cosas bien, para amar plenamente, para estar presente completamente. No puedo cambiar el pasado. No puedo regresar el tiempo y ser diferente con Mariana. Pero puedo ser diferente ahora, con ella, con Santiago, conmigo misma. Y quizás eso es lo que la redención realmente significa. No borrar los errores, sino aprender de ellos. No negar el daño causado, sino hacer el trabajo de reparación. No pretender que las cicatrices no existen, sino honrarlas como evidencia de que sobrevivimos, que sanamos, que seguimos eligiendo el amor a pesar del dolor. Esta es mi historia. Dolorosa, imperfecta, pero finalmente esperanzadora. La historia de una madre que falló, de una hija que tuvo el valor de establecer límites, de una nieta que se convirtió en el puente entre las dos. La historia de cómo el amor, cuando está acompañado de verdadero cambio y trabajo constante, puede sanar incluso las heridas más profundas. Y si mi historia puede darle esperanza a una sola madre, a una sola hija, a una sola familia que está luchando con estos patrones dolorosos, entonces todo este dolor, todo este trabajo, toda esta vulnerabilidad habrá valido la pena, porque al final eso es lo que todos queremos, ¿no? Ser vistos, ser escuchados, saber que no estamos solos en nuestro dolor, saber que hay un camino hacia adelante, aunque sea difícil, aunque duela, aunque requiera más de nosotros de lo que pensamos que podemos dar. Hoy, sentada en mi sala, con fotos de Santiago en las paredes junto a las viejas fotos de Mariana, con una relación con mi hija que, aunque no perfecta, es real y honesta y llena de posibilidades. Puedo decir honestamente que estoy agradecida. Agradecida por la crisis que nos obligó a confrontar nuestro pasado. Agradecida por el dolor que nos empujó hacia la sanación. Agradecida por la oportunidad de ser diferente, de hacer diferente, de amar diferente. Y espero, con todo mi corazón, que cualquiera que esté escuchando esto, cualquiera que esté navegando sus propias relaciones rotas, sus propios patrones dañinos, pueda encontrar el valor para hacer el trabajo, para establecer límites cuando sea necesario, para abrirse a la sanación cuando sea posible, para elegir el amor una y otra vez, incluso cuando sea difícil, especialmente cuando sea difícil, porque el amor verdadero no es fácil. No es solo sentimientos cálidos y momentos bonitos. Es trabajo, es compromiso. Es la disposición a mirar tus propias fallas con honestidad brutal y hacer el esfuerzo de cambiarlas.
es humildad, es paciencia, es perdón, tanto de los demás como de ti mismo. Y vale la pena. Oh, cómo vale la pena. Gracias por escucharme. Gracias por caminar conmigo a través de este dolor y esta sanación. Gracias por ser parte de esta comunidad donde lo que vivimos en silencio finalmente puede ser dicho, compartido, sanado. Que todas encontremos nuestro camino hacia la sanación, hacia el amor que merecemos dar y recibir, hacia las relaciones que nutren en lugar de lastimar. Y que nunca olvidemos que mientras haya vida, hay esperanza. Mientras haya disposición para cambiar, hay posibilidad de sanar. Que así sea para todas nosotras.